Aló, aló, welcome to the Deutsch class. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma alemán para el día de ahora. Iniciamos una nueva semana y nos corresponde un nuevo versículo. Antes de verlo en alemán, ¿verdad? Vamos a revisar qué nos dice en español para tener en mente y luego hacer una pequeña comparativa con la traducción de la Luther heute. Mateo 7:22 es continuación del versículo 21 en donde ya Jesús había utilizado la expresión, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Siguiendo esa dinámica, ahora Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, vamos a seguir viendo eso y vamos a revisarlo de acuerdo a lo que sería la pronunciación del alfabeto fonético internacional para el idioma Deutsch. Bueno, vamos a ir acá. En primer lugar, vamos a revisar lo que vendría siendo la, eh, la escritura, ¿verdad? Bueno, Sieben, ya sabemos cómo se escribe el número 7 porque nos ha acompañado ya durante varias semanas, ¿verdad? El número 7, pero quizás se volverá interesante ver el número 22. Sin embargo, ¿verdad? Debemos recordar que esta es la escritura del número 7 y el 22, ¿verdad? Sería como una combinación de es by, vea que es el número 2, es by, luego ont, vea que es con D, pero se pronuncia con T, es by ont, y ahora vamos a agregar lo de es by sieben. En este caso vamos a decir es byte on es zwanzig. Bueno, vamos a agregar, esta sí la tengo aparte ya, la transliteración para el versículo, ¿verdad? Que nos quedaría así. Matthew 7 es byte on es zwanzig. Recordando que en el Deutsch, en este bloque, digamos, de las veintenas, o de los números que van después del 20, el 20 es zwanzig. Ese es el 20. Pero del 21 en adelante vamos a ir viendo cómo se agrega, ¿verdad? O cómo se le agrega lo que vendría siendo el número al principio, o sea, el uno, el 2, el 3, sucesivamente. Luego está ont, que es y luego está la cantidad de 20. Entonces, si lo leyésemos en el orden en el que está, diríamos como es byte, es 2, on, es 20, como 2 y 20. Vea, pero recuerden que en el Dodge se mira como al revés para nosotros, pero es el número 22. Bueno, y ahora el versículo que pues es un poquito más largo quizás de los que hemos estado viendo últimamente, ¿ve? Así que vamos a tratar de irlo separando. Quizás nos va a tocar hacer unos dos bloques, ¿verdad? Porque son varias palabras. Hay algunas palabras, de hecho, que ya las hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Ya las tenemos como transliteradas incluso, ¿verdad? Hay otras que pues se nos van a agregar el día de ahora como palabras nuevas, digámoslo de esa manera, o que vamos a revisar su pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Pero como les decía, ¿verdad? Se nos va a volver un poquito más largo que el resto, digamos, de versículos que hemos visto, por lo menos en estas últimas 2 semanas. Creo que ese se nos vuelve un poquito más complejo, así que lo vamos a separar en dos partes. Vamos a tener la primera parte, digamos, hasta acá, y vamos a ubicar una segunda parte del versículo que sería eso. Aunque quizás se vea largo, un poco más largo incluso que el español, eh, casi viene diciendo lo mismo, ¿verdad? Casi viene diciendo lo mismo, pero em, vamos a ir revisando, ¿verdad? Lo que vendrían siendo palabras importantes, destacando las reglas que hemos estudiado a la fecha de pronunciación en términos tanto de vocales del Deutsch como de consonantes. Entonces, vamos a dejarlo así en dos partes y vamos a comenzar entonces a revisar. Como repito, hay cosas que seguramente ya las hemos visto.
Por ejemplo, este versículo comienza bastante parecido al de la semana pasada. El de la semana pasada tenía un es backten, pero después seguía con es backten nicht. Va con la misma idea, o sea, siempre se utiliza es al principio. Recordarán que lo habíamos visto así como una E abierta y una S. Y se utiliza siempre la palabra backten. Y habíamos dicho que la pronunciamos con V, a pesar que se escribe con W, se pronuncia con una V, pero le agregamos un sonido de una R uvular, ¿verdad? Aquí en medio, y luego un ishba al final. Ahora, la siguiente parte sí cambia un poco, ¿verdad? Porque en el versículo de la semana pasada teníamos lo que era la palabra niche y en esta nos aparece otra. Vamos a ir a buscarla, ¿verdad? Y es esta palabra. Comienza con V. Entonces, tratemos de recordar que hemos visto y que hemos dicho de las palabras con V. Y recordarán que no suenan, ¿verdad? No van a sonar propiamente con V, sino que se va a cambiar por una F. Entonces, aquí tendríamos esta que va a sonar como tila. Miren, diptongo IE se convierte en I larga, y esto suena al final como una ishba. Entonces, esa sí se la agregaríamos el día de ahora. Pero luego, si seguimos con esta parte, hay otra palabra que sí está en el versículo anterior. Como estos versículos, por eso les dije al principio, el el Sieben ein Onneswanzig, que sería el 21, y el Sieben zwei Onneswanzig, son versículos continuos y no solo son continuos, sino que forma parte de esa retórica que usó el Señor Jesús de repetir casi las mismas frases, cambiando nada más algunos elementos de la frase, pero repitiendo casi el mismo principio. Entonces, ya habíamos visto también esta de su. Y esto vendría a reforzar aquella regla que hemos dicho que lo que se escribe con Z en alemán se pronuncia con un africado TS. El africado TS es ts, ts, es la combinación de la T y la S junta. Y lo tenemos, por ejemplo, en el número 2 y lo tenemos en el número 20. Del otro lado, en zwei y en zwanzig. Y en este caso lo tenemos en zu, que sería en la Z de este caso. Em, Bien, luego también el de la semana pasada tenía la palabra mía, que es precisamente este de acá, que es un pronombre. También tenía la palabra sagen, esa la vimos la semana pasada, entonces pueden ver que hasta aquí prácticamente es lo mismo de la semana pasada y es porque el versículo comienza con la misma idea, ¿verdad? De que no todo aquel, no todo el que me dice, Señor, Señor, y ahora va con la misma idea. Bien, ahora sí se nos agregan quizás algunas palabritas que vamos a ir revisando, que seguramente las hemos visto en algunos versículos anteriores, ¿verdad? Porque recuerden que al ir revisando los versículos van apareciendo diversas palabras, como por ejemplo la palabra an, que en ese caso diríamos que la vamos a pronunciar exactamente como está escrita, con una A del español y una N, an. No habría mayor cambio. Ahora, la siguiente sí vamos a buscarla porque esa creo que no la hemos, no, creo que no la tengo ahorita aquí a la mano. Vamos a buscar esta otra. Quiero adelantar algo. La interfaz de Wiktionary la han actualizado. Recordarán que antes salían quizás los textos, lo voy a hacer un poquito acá, salían más al centro y hoy han quitado como un panel lateral e incluso el botón de búsqueda lo han puesto hoy aquí. Antes estaba por este lado. Ha recibido una pequeña actualización del sitio. Vaya, entonces esta no está así, como solo el audio. jenem, jenem, Pero si les dijese, mire, ya podríamos tener una idea qué es lo que está sonando ahí. De hecho, diríamos, mire, ahí parece que suena una J, una E larga, que la podríamos escribir ahí, una M, una N, ¿verdad? Y posiblemente
podríamos decir, mire, suena una N con una SVA y una M. Si nos vamos a la palabra raíz, que sería esta, claro, esta termina en ER, pero miren, por lo menos la primera parte es así, lo que hemos puesto ahí. Pero recuerden que este es, lo voy a poner acá, para no confundirnos. Esa hemos dicho que conviene más pronunciarla como I de esta forma. Vea. Pero es nada más algo que para recordar de no decir esto como G, sino que debemos decirlo como G, Ginem. Bien, con H va. Bueno, ahí estamos con este. Eh, bueno, esta es para referirse al día. Nosotros ya hemos visto la palabra día y ya sabemos que termina con G, pero se pronuncia con K. Y decimos tac. Pero esta es una variante, ¿verdad? De la palabra día. Em, en este caso, miren, yaga, con vocal larga A y con eshba al final. Vean. Y este sí se pronuncia con G. Si es el día individual, es decir, si no tuviese la G, vea, si no tuviera la G, la letra E, si solo llegara hasta la G, tendríamos que pronunciarla como tac. Vea. Lo de ja lo vimos la semana pasada, porque lo incluía el versículo Ein on zwanzig, el 21, incluía esa palabra, ¿verdad? Entonces, esa ya la conocemos y habíamos dicho que lo íbamos a pronunciar por facilidad, recordarán que lo íbamos a pronunciar como si se tratara de una R del español. Vean. Entonces, vamos a agregar aquí, yeah, yeah. Luego tenemos, bueno, esta de Haven, ya la hemos visto en otras ocasiones. Déjenme ver si tengo alguna en donde ya la tengamos pasada. Porque es el verbo tener, ¿verdad? Es de recordar que ese es el verbo tener en idioma Dutch. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Si no, la vamos a buscar ahí en Wiktionary, ¿verdad? Si no lo tengo disponible. Eh, Vamos a buscarla. Y estaría. Alarga con Eshba al final en términos de las vocales. Vean. Haben. Esas ya la hemos visto también. Y creo que la semana pasada nos salió en el versículo. Déjenme ver si la tenemos por acá. Era la que decíamos que íbamos a pronunciar como una vía. A ver si la tengo por aquí para jalarla. Y de hecho la de Nietzsche también. Ah, me salió primero esta. Voy a agregar esta de niche porque estas estaban la semana pasada igual, la de esta. Incluso esta también ya la hemos visto. Solo utilizaríamos este, ¿verdad? Hemos visto que sería así como in o una I corta. Em, Bien, pero andábamos buscando la de la vía. A ver, por acá. Porque no la tengo guardada esta. Pero bien, esta es de esas que la W se cambia por lo que vendría siendo una V y el sonido, ¿verdad? De la IR, pues se suele reemplazar por la A centralizada. Ahí tendríamos vía.
Esta también creo que ya la hemos visto. Dinen. Va a sonar como dinem. Ya sea, digamos, que le querramos agregar el sonido ishba o omitirlo, ya sabemos que podríamos tener esas dos variantes, ¿verdad? Vamos a poner esta, Zainem, y esta otra también la vamos a buscar por acá. Bien. Va a sonar bastante parecida a como está escrita. Bien. Recordando que la N podría, cuando un sonido está así, ¿verdad? Entre paréntesis significa que se puede omitir el sonido. O sea, podemos decir nada más ma, nama. O podemos decir namen, que suena la n. Y vamos con esta, que esta sí sería también, digamos, una palabrita nueva que no la hemos visto con anterioridad. No está, digamos, el completo, el texto, Geweissagt. Geweissagt. pero fíjense que está fácil de sacar el sonido. Hoy que ya hemos, Geweissagt. digamos, los sonidos, ya reconocemos los patrones de las vocales, fácilmente con escucharlo podríamos decir, mire, aquí va una G con un H, ga. Esa es la primera sílaba. Luego, by. Luego se escucharía una V, que es de esa W, que se convierte en V, y escucharíamos el sonido I, de una A, o una A del español con una I corta, que es como esta, a ver, así, exactamente esta misma sílaba, by, es la que estaríamos escuchando acá. Eh, Get by. Y luego, la doble S ya hemos visto que se pronuncia pues como Geweissagt. una S. Y lo que sí encontramos acá, una vez más, Geweissagt. Geweissagt. pueden ver el sonido al final, ¿verdad? De la G y la T. Que bytes. Y luego con la S, una A larga, za, por eso va la za. Y luego Geweissagt, con la T al final. Geweissagt. Bueno, ahí estaríamos entonces con el primer bloque, pero decíamos, este versículo nos ha salido un poco más largo. Pero hay cosas que se repiten, por ejemplo, el verbo tener. Vea que aparece haben una vez más. Aquí está, miren, haben, y vuelve a aparecer el wir. Entonces solo lo vamos a agregar. Vuelve a aparecer el nicht. Es porque en la retórica de Jesús, en su forma de expresarse, él repetía varias veces lo mismo, pero con un enfoque diferente. Entonces, ahora va el in. Pues vean que se repiten estas palabras. Se repite también deine, que se repite. Y ahora Namen, que esto es, no hemos no hemos hecho estas cosas en tu nombre. De ahí viene lo de deine Namen, en tu nombre. Y ahora sí viene otra palabra que la vamos a buscar, pero quizás para ir ya resumiendo algunas, vuelve a repetirse, notarán la de haben, vuelve a repetirse la de wir. No hemos hecho esto no hemos hecho esto, no hemos expulsado demonios, es la primera. No hemos hecho milagros, ¿verdad? Por eso es que se repite. Seinen Namen. Y entonces, estas que se repiten, vean que prácticamente es la misma forma. Em, Se repite otra vez la de Villa, acá. Se repite nuevamente. Y sí, nos quedan unas cuantas ahí entre medio que no están, que son las que vamos a buscar. Bueno, ya esta, quizás por la escritura, ya sabemos que es para cuando en esta parte el pasaje se refiere a los demonios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pero solo tenemos, es el plural, ¿ve? Entonces, solo tenemos el audio. Dämonen.
Vamos a ir a la palabra, digamos, en singular. Miren, bueno, hay dos pronunciaciones, con E y con I. O sea, se puede decir de las dos maneras. Dä Dämon, Bastante parecido a como se dice en el inglés. Es prácticamente similar. Eh, pero esto es el singular y nosotros buscamos el plural. Dämonen, Dämonen, Entonces vamos a usar lo mismo, demon, y luego vamos a usar acá demonen, con un H demonen, sí, sí, así, demonen, demonen, con el un al final, demonen. Esta es la otra. Esto es para la parte que este versículo dice de expulsar demonios. Pues eso sería, digamos, para completar esa expresión. Vamos a ver. Ah, pero esta no la tenemos. Vamos a buscarla por separado. Vamos a ver. Vamos a ir por la primera. Vamos a verla por dos bloques, ¿verdad? Porque es una palabra compuesta y no está agregada. Entonces, en la primera parte, vamos a tomar esa, pero vamos a hacer un ligero ajuste, ¿vea? Porque esta lleva el gen al final y la que nosotros andamos buscando no lleva eso, llevaría hasta aquí. ¿Vea? Ausgabe sería la primera parte. Bueno, en ese caso podríamos cambiarlo por el ishba para que suene como Ausgabe o dejarlo con esta E larga o I larga que sonaría como Ausgi, Ausgi. Y ahora vamos a buscar la otra parte que vendría siendo este de aquí. Vamos a ver. Pero tampoco está, digamos, no está el audio. Vamos a ver si tal vez en la raíz. Aquí está. Ah, vamos a quedarnos con esta que tiene el HBA. Entonces, esta nos saldría como Ausgibt, Bleiben, Ausgibt, Bleiben. Pito es una palabra compuesta y no está agregada como tal, ¿verdad? Por eso es que hemos tenido que buscar por separada las dos raíces y luego unirlas acá. Bueno, nos faltan dos más, ¿verdad? Dentro del vocabulario. Esa sería una, que esto es para la palabra milagros, ¿verdad? Entonces, ahorita la vamos a buscar en plural. Aquí estaría. Miren, hay dos sonidos. El sonido con eriugular al final y el sonido con la A media. ¿Ya? Wunder, Nótese cómo el audio de Austria suena con esto Wunder, y este que sería como el audio, digamos, de Deutschland, más sin entrar a aquello del alemán estándar. Cuando decimos alemán estándar,
bueno, es lo que abarca todos los países donde se habla este idioma. Y vamos a ir a la última. Nos va a salir seguramente algo como Gibson, acá. Y sería con el Ishba. getan, Eso es lo que les digo. El Ishba, dependiendo de dónde aparece, rodeado, a veces aquí cualquiera diría que suena como una I, ¿ya? Pero en realidad es el sonido Ishba. Va, entonces, hoy vamos a regresar al verso en cuestión. Y, pero nos falta todavía, nos hace falta la frase. Vamos a salir un poquito largo. Vamos a terminar con la frase. Vaya, de la frase hay cosas que ya conocemos, que ya hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, esta va a corresponder a un ya. Hemos visto que se usa este símbolo que es la E abierta. Y ya. Y ya sabemos que esto va a sonar como duck. Bien. Em, Esa pues va a sonar como casi como está. No tendría mayor cambio. Bien. Creo que aquí debemos de buscarla para el idioma Dutch, porque aparece para varios idiomas. Con la interfaz anterior creo que era más fácil porque no nos quedaba como encima el texto, ¿verdad? Pero hoy con esa nueva interfaz eh, nos queda encima cuando hacemos ese tipo de ejercicio, pues. Eh, a ver, estaríamos con eso. Des. Y estaría con el sonido de la E prácticamente. Y esta última sí la vamos a buscar. Gerichts, Em, bueno, no está transliterada, ¿verdad? Tendríamos que ir a esta, que es como la que le da origen. Tendríamos por aquí. Y le tenemos que agregar una S, porque está como en plural. Quedaría así. De a this, de attack this, get it, get it. Bien, ahora vamos a regresar aquí y vamos a dejar esta frasecita acá. Sabemos que esta es la frase de esta semana. Y vamos a tratar de compilar esto en un solo bloque para que no sea más fácil el hecho de practicar. Bueno, casi se nos fue el tiempo hoy de la clase en el versículo. Ya casi terminamos, ¿verdad? Vale, vamos a dejarlo introducido el día de ahora para que podamos practicarlo a partir del día de mañana. Sí. Debería entonces, por eso les decía, este está un poquito más largo. Es Beckton Villa zu, es Beckton Villa zu, mir sagen. Es Beckton Villa zu mir sagen an
Ginem. Recuerden que esta lo voy a dejar así, pero recuerden que es Ginem. Ginem Zaga. Ginem Zaga. Y ahora va el Her. Voy a dejar el primer Her aquí arriba. Her. Ginem Zaga, Her. Haben wir, haben wir nicht in, in seinen Namen, in seinen Namen gesagt. Hasta aquí llegaría esta. Y luego la otra parte, vamos a tomar de aquí y la vamos a agregar al que ya tenemos. A este. La siguiente línea, ¿verdad? Para que quede en el orden como está escrito arriba. Haben wir nicht, haben wir nicht in seinen Namen Dämonen ausgetrieben. Dämonen ausgetrieben. Haben wir, vea cómo se repite esto. Haben wir, no hicimos, ¿verdad? O no hicimos en tu nombre, ¿verdad? Haben wir nicht in seinen Namen, no hicimos en tu nombre. Haben wir nicht in seinen Namen Fehler. Bonza, que sería milagros, ¿verdad? Bonza, getan. Vaya, hasta aquí llegaríamos entonces con esta parte que sería, digamos, el versículo y podríamos agregar entonces ya aquí, diríamos el verso, mm, perdonen, tendríamos el verso, tendríamos acá el número, ¿verdad? Para leerlo y vamos a poner aquí a un ladito la frase de la semana. Entonces tendríamos Mateo 7, es bei 21. Es werden viele zu mir sagen an jenem Sage Herr, haben wir nicht in seinen Namen gebetet? Haben wir nicht in seinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in seinen Namen viele Wunder getan? Der Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts. Bueno, vamos a practicar en los minutos que nos quedan, ¿verdad? Vamos a escuchar la participación de Belén. Adelante. Matthew 7:20. Es berkafila utsmir sangem anjinam taka her hapam nicht in deinem nem geisa abam wir nicht in deinem Namen demo I'll see Spanish. Album Bianish in Diamond Namen Fila Untag de Attack des Getskis. Good. Bueno, gracias, Belén. Vamos a escuchar ahora la participación de Miguel. Matthäus 7, Spawn-Switch. Es bitte viel zu mir sagen an Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan?
Y la frase es der Bix. Good. Bueno, vamos a despedirnos porque ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? No nos alcanza para más. Mañana vamos a para seguirlo practicando. Como está largo, ¿verdad? Se vuelve un poquito más complicado quizás y difícil, pero requiere que lo practiquemos más. Auf Wiedersehen, nos vemos mañana. Apa yung sa Danke, Auf Wiedersehen. danke, Miguel. Auf Wiedersehen.